la misericordia. El tema de hoy es bienaventurados los misericordiosos. En Mateo 5:1 vamos a comenzar ahí. Yo voy a pedirles que abran su escritura, pero antes vamos a orar al Señor, pedirle a Él que permita que nuestro corazón esté preparado para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos de pie un momento, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu fidelidad hacia cada uno de nosotros. Quiero pedirte, Padre Celestial, en este momento que tú tomes control de nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón para que tú pongas la palabra en nuestro corazón y que dé su fruto a su tiempo. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos a los que están aquí presentes. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 1. Son los versículos que nos hablan acerca del Sermón del Monte. Hoy nuestro tema, el título de la conferencia es Bienaventurados los misericordiosos. Y en Mateo 5:1 nos dice la Escritura: y cuando vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pues bien, estos son parte de lo que es el Sermón del Monte, ese sermón emblemático que dio nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Es un sermón en el que habla prácticamente de la actitud y la forma de vida que debe de llevar un cristiano. En las primeras 4 bienaventuranzas que nos habla aquí, prácticamente observamos la necesidad del cristiano. Pero ya enseguida, las siguientes bienaventuranzas, vamos a ocuparnos más acerca de la actitud en acción, de lo que debe prácticamente demostrar su vida de un cristiano hacia sus semejantes. Dice Mateo 5:7, y ahí nos vamos a centrar, el mensaje prácticamente. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El Señor nos está diciendo aquí: bienaventurados los misericordiosos. ¿Saben? Estas personas, este tipo de cristianos que actúan de esta manera, merecen ser felicitadas porque el hombre misericordioso muestra una actitud hacia sus semejantes. Es una actitud digna de elogiar cuando pone en acción todos estos principios que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto se centra prácticamente la vida del cristiano. Prácticamente este sermón que da nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza en la que nos insta o nos llama la atención a que necesitamos de un cambio. Si tú y yo necesitamos ser realmente como Cristo, tenemos que seguir la enseñanza del Sermón del Monte desde la primera bienaventuranza, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Entonces, desde ahí el Señor empieza a mostrarnos el cambio que debemos demostrar cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que aquí vamos a centrar prácticamente nuestro mensaje, porque a fin de cuentas todos nosotros podemos manifestar si somos o no pobres en espíritu, si lloramos o no, si somos o no mansos, si tenemos o no hambre y sed de justicia, si somos o no misericordiosos.
Prácticamente nos vamos a manifestar todo ello a través de nuestra actitud y de nuestra forma de vida. De otra manera, tendremos que sentarnos a escuchar a los pies de nuestro Señor Jesucristo estas enseñanzas y empezar a tratar de hacer un cambio en nuestra vida. No se trata de que nosotros lo podamos hacer, sino dejar que el Espíritu de Dios penetre en nuestra vida y pueda hacer ese cambio que realmente necesitamos. Que ya no seamos como nosotros somos, sino que seamos como el Señor quiere que en realidad vivamos. Ahí, en esta descripción de los cristianos, prácticamente nos obliga a examinarnos a nosotros mismos. Prácticamente al ir escuchando la palabra de Dios, nos insta el Señor a que hagamos un examen interno de nuestro ser y plantearnos la pregunta si somos realmente misericordiosos. Yo creo que al hacernos esa pregunta pueden venir muchos momentos de tu vida en la semana, lo que sucedió o lo que ha sucedido el tiempo atrás acerca de tu comportamiento que tienes con la gente que se acerca a ti o con la gente que ves a tu alrededor o de lejos, ¿sí? Que realmente necesitan de una ayuda. La pregunta es, ¿somos misericordiosos o no lo somos? Ser misericordiosos no habla de una persona que es tranquila o que es fácil. Muchas veces nos llegan a tomar de esa manera. Personas que no nos importan las circunstancias que nos están rodeando en nuestra vida, o que si vemos algo que está mal, fingimos que no lo vemos. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo no sé si a usted le ha llegado esos mensajes acerca de esa agrupación, creo que se llama MAP, los pedófilos, ¿sí? Ese grupo de pedófilos, que en cierta manera, desde hace algunos años están tratando ellos de que entendamos y que aceptemos nosotros el amor que tienen ellos por los niños. Y sabemos bien que es un amor degenerado, perturbador. Son personas que están mal en su cabeza. Porque solamente una persona, un pedófilo, puede pensar que podemos aceptar ello. Pero la cuestión a que digo esto acá en este comentario es que si nos ha llegado es que no podemos fingir que no está sucediendo. Tenemos que hacer algo. Hoy vivimos tiempos de tanta confusión en que ya no creemos en la ley, ya no creemos en la disciplina, ya no creemos en la justicia. Creemos que la justicia es una para la gente poderosa y otra para la gente humilde. Pero hablando de algo que es muy cotidiano acerca de la disciplina, empezando por la iglesia cristiana es una iglesia indisciplinada. Hablamos de disciplina y no lo entendemos, no lo captamos, no lo aprendemos, no lo aplicamos. Tantas veces que hemos hablado acerca de la disciplina y no hacemos caso a ella. Lógicamente, ese es un reflejo de lo que eres tú en tu vida personal. En tu vida personal, realmente tienes que ser disciplinado, porque la indisciplina te va a llevar a problemas serios. Hoy en la semana hablaba con uno de mis hijos y le decía, sabes que uno de los principios que tienes que aplicar en tu vida es que cuando empiezas un trabajo, ese trabajo es algo que debes de darle la importancia, marcar un horario de entrada y un horario de salida. Es como yo no trabajo para ninguna institución y como médico yo tengo una filosofía en mi consultorio que aunque yo no llego y checo tarjeta ni nada, para mí es algo normal, es algo habitual que llegue antes de la hora que debo de comenzar mi consulta y salgo a la hora que debo de salir, excepto cuando va mi esposa, que me voy más temprano. Pero algo que tenemos que marcar es la filosofía en la cual riges tu vida. No estoy hablando de la disciplina hoy, estoy hablando de la misericordia, pero
El hecho es que entendamos algo que debemos de marcar muy dentro de nuestra vida, es que la disciplina aún en nuestra vida dedicada al Señor debe de ser tal como debe de ser. Si tu iglesia tiene una hora de entrada para escuchar la palabra de Dios, debes de estar antes. No llegar barriéndote, robándote la base como en el béisbol. Debes llegar antes. Debes llegar dispuesto, alegre, sin carreras, sin tropiezos. Por eso todo lo que tengas que hacer antes de tu reunión debe de estar dentro de una disciplina para que llegues con un corazón alegre y contento y feliz. Que si dices, se me hizo tarde y que ya no me da tiempo de desayunar, ni modo, ya no desayunes. Siempre las cosas del Señor tienen una importancia. El hombre ha dejado de creer en cuestión de la libertad, de la justicia, como decía anteriormente, pero desafortunadamente hoy en día el hombre tiende a creer que la libertad absoluta, libre de tomarla como uno quiere, no es llevarnos a la rebeldía de querer hacer de nuestra vida lo que se nos da en la gana. No podemos nosotros hacer lo que queramos en la vida. Hay normas, hay éticas, hay principios, por lo cual ninguno de nosotros podemos infringirlos. Si lo infringimos, no es que nos demos la libertad de hacer las cosas como nosotros queremos, eso se llama rebeldía. Hay dos cosas muy diferentes. Tener la libertad de vivir tu vida, pero sin caer en lo que es la rebeldía. Muchos creen que el misericordioso es el que sonríe ante las transgresiones y la violencia de la ley, ante aquellos grupos que están amenazando, como este grupo de los pedófilos, que quieren que se les acepte en la sociedad como un estilo de vida. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Hagamos esta pregunta. ¿Qué importa realmente en la vida? Creemos que el tipo de persona misericordiosa es una persona comodina, fácil o floja, pero no es así. A quien realmente piensan que no le importan las cosas de la vida. A nosotros como cristianos nos importa mucho la vida de la sociedad, sobre todo el caminar en una vía de moralidad de acuerdo a los principios de Dios. Porque a fin de cuentas hoy en día llamamos correcto a lo que es incorrecto. Llamamos bueno a lo que es malo. Las cosas han cambiado mucho. Quiero decirles lo siguiente, esto no es lo que el Señor describía como un hombre cristiano. ¿Qué es misericordia? Misericordia viene de la palabra latina misericordia, formado por dos raíces. Una es miser, que significa miserable o desdichado, y la otra es cordis, que significa corazón. A fin de cuentas, esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. ¿A qué voy con esto? Que debemos de nosotros sentir desdicha en nuestro corazón por lo que está sucediendo en ese tipo de grupos pedófilos, ese grupo de transgéneros, esas agrupaciones de los gays, los homosexuales, las lesbianas, en fin, debemos de tener nosotros hacia ellos un sentir de desdicha, sentir que nos debe de doler la forma en cómo ellos viven. Y usted dirá, nada más es lo de sentir eso. No, ir y ayudarlos a que entiendan que Dios no nos hizo de esa manera. Dios nos crió hombre y mujer. Y debe de darnos pena la forma como viven ellos. Debe de darnos pena lo que están sufriendo esos niños que han sido adoptados por estos grupos. Debe de darnos tristeza. Yo creo que la mejor manera de enfocar la misericordia es comparándola con la gracia.
Porque hay una gran diferencia y es muy interesante ver esa diferencia entre gracia y misericordia. Y la mejor relación que podemos tener entre ambas es la siguiente: la gracia se relaciona con el hombre de pecado, la misericordia se relaciona con la bondad del hombre. Lógicamente no olvidemos que la misericordia de Dios es grande hacia nosotros. En otras palabras, la gracia mira hacia el pecado. ¿Qué es la gracia? Es el regalo, ¿sí?, inmerecido que recibe el hombre, como es el perdón a una vida de pecado, de transgresión. Esa es la gracia. La misericordia contempla el sufrimiento del pecado. Del pecador, contempla prácticamente al hombre pecador, y al Señor le duele, a nuestro Padre le duele ver la manera tan pecaminosa en que vivimos. Le duele ver la forma tan desordenada en que vivimos. Y es ahí donde nosotros debemos de tener ese cambio, de entender realmente lo que es el perdón y lo que es la misericordia. De modo que misericordia tiene un sentido de compasión, y el deseo, no solamente nos quedamos en la compasión, sino tener el deseo de ayudarle a aliviar el sufrimiento de esas personas. El significado prácticamente de la misericordia es entender que debemos de tener compasión, pero la compasión no se queda solamente en ese punto de compasión, sino la compasión debe de ir a la acción, ponerlo en práctica. ¿Qué es misericordia? Es simplemente estar dispuesto a compadecerse de los sufrimientos de la gente y de las miserias de nuestro prójimo, pero ir y ayudarle, tomarlo de la mano y encaminarlo, encauzarlo al camino correcto del Señor. La misericordia se manifiesta en la amabilidad hacia las personas. Hoy en día el hombre ha perdido la amabilidad, las mujeres han perdido la amabilidad. Cuando subimos a un camión urbano, de repente podemos ver a una anciana, podemos ver a un ancianito, podemos ver a una mujer embarazada o a alguien que tiene cierta discapacidad y no le cedemos el asiento. Fingimos que no lo vemos. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo algunas veces lo hice antes de ser cristiano. La verdad, cuando yo me iba al colegio y pues iba sentado muy cómodo y mi viaje era muy largo y veía a una embarazada, fingía no verla. Trataba de que estaba mirando por ahí por la ventana las cosas que sucedían allá afuera, fingía no verla. A veces fingimos ante la situación difícil que vive la gente. Hoy en día, con esta pandemia, el estar en esta casa, estamos muy cómodos, podemos pasar mucho tiempo sin tener que salir aquí encerrados, porque es grande la casa. Pero no pensamos que mucha gente vive en casitas muy pequeñas. Y a veces fingimos que no sabemos o lo ignoramos. Pero ahí está presente esa necesidad de esas personas. A veces necesita asistencia el necesitado. Hay personas que tienen necesidades. Y no necesitamos ir a buscarlas, nos la encontramos a diario. Cuando vamos en el auto, de repente en el semáforo, en el alto, se acerca algún joven, ¿sí?, tal vez totalmente drogado, ofreciéndote algo o quererte limpiar el parabrisas con su sudadera. No le abrimos la ventana o le damos una moneda. O le digo, no, sabes que no hagas eso porque le vas a rayar el cristal. Pero, ¿saben? Ahí podemos aplicar la misericordia y la compasión. Lo que está sufriendo ese joven, aunque está hundido en las drogas, está sufriendo y no sabemos realmente si hay necesidad en él, si está luchando de salir de ese problema. La misericordia se manifiesta también en el perdonar.
Tú dirás, pues no tengo nada que perdonar. Todos tenemos algo que perdonar, porque todos en algún momento de nuestra vida somos afectados por terceras personas. Ya sea por un chisme, por una calumnia, que nos están lastimando, nos están hiriendo, y no perdonamos, y cargamos con ese pesar. Y si esa persona se acerca y te pide perdón, a lo mejor dices, bueno, está bien, lo hago, pero no hay una reconciliación genuina. No hay reconciliación. Seguimos peleando o seguimos arrastrando ese rencor, esa amargura, la llevamos en nuestro corazón. Y si ya la perdoné, pero aún no hay un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento. La misericordia no es un sentimiento solamente como decir lo siento mucho. No es, ay, qué pena por esa persona, no, es ayudar. Hay una distancia entre la compasión y la acción. Si nos dedicamos solamente a compadecernos de la gente y nunca ayudamos, no hemos hecho nada, no hemos tenido misericordia. Es compasión yendo hacia la acción. Esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, de modo que el cristiano, ante la necesidad de su prójimo, debe despertar un sentimiento de compasión. Comencemos por los de nuestra casa. Comencemos por las necesidades que tienen nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Ahí es donde debemos comenzar, con nuestra casa. Si no lo hacemos con los de nuestra casa, menos lo vamos a hacer con los de afuera. Aunque algunos lo hacen más con los de afuera, pero olvidan su casa. Como dice el dicho, son faroles de la oscuridad, faroles de la calle, oscuridad de su casa. Gracias por las señales. Porque saben que soy re malo para los refranes. Son refranes de esos, ¿verdad? Ya me parezco al Chavo del 8 con los refranes. Pero bueno, me entendieron, ¿verdad? A algunos les gusta ayudar más a los vecinos, pero en su casa no levantan una mano para ayudar a la esposa, al esposo o a los hijos. Ese es el problema de mucha de la gente. De esta manera, la preocupación por la desdicha del prójimo nos lleva prácticamente a aliviar la necesidad de ello. Y eso se puede ilustrar de muchas maneras. Por ejemplo, el tener un espíritu misericordioso se manifiesta cuando uno se encuentra frente a alguien que ha ofendido. Yo recuerdo alguna vez que me recriminaron mis hijos, me decían, papá, pero ¿cómo le hablas a esa persona después de lo que te dijo, cómo te ofendió en tu propia casa? Y le dije, ya lo olvidé. Lo saludo, hasta le doy un abrazo. Y no quiero decir que eso me pasa con todos, de repente hay algunas que me cuestan más trabajo. Porque no es fácil. Y se los digo porque para mí, digo, qué fácil es perdonar. Pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque de repente quedan ahí esos recuerdos. Porque los recuerdos nunca se van a olvidar. Tenemos una mente que siempre es un archivero que de repente abre los cajones y nos saca algunos recuerdos a la luz. Y a veces es el diablo que nos quiere mantener en amarguras, en resentimientos. Y la amargura es como un veneno. ¿Saben lo que es amargo? El otro día, una noche que me cayó algo mal en el estómago y vomité. Y tenía tanto asco que vomitaba y salió todo el alimento que había en mi estómago y seguía con esa náusea. Y de repente, soy médico, se abrió allá una válvula y pasó bilis de mi intestino a mi estómago y la vomité y esa bilis fue todo. ¿Saben lo que produce la bilis? Se queda amargado todo el trayecto de la boca. Si alguna vez quieren saber lo que es
La amargura, prueben la bilis que hay en esas bolsitas que vienen las gallinas o en el hígado de una res. Prueben un poquito de lo que es ese ácido biliar. Es amargo. Y ese tipo de amargura es lo que nos corroe nuestro ser interno. Y yo la verdad no quiero tener esa amargura de la bilis. Porque eso es una sensación física, o sea, esa bilis me amarga todo mi trayecto y me dura casi todo el día. Esa amargura es horrible. Ahora imagínense la amargura que cargamos por la falta de perdón. Es espiritual, pero es amargo, que nos va carcomiendo nuestro ser interno. Usted podrá decir, esta persona me ha ofendido, pero la perdono. Hay que fijarse bien si ese perdón es genuino, si estamos realmente arrepentidos. Hay un arrepentimiento que dice, no vuelvo a hacer esto más. Quizá la mejor manera de ilustrarlo se encuentra en el Nuevo Testamento, en la historia del buen samaritano. Lucas 10, capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, 30. Y leemos de esta manera. Respondiendo Jesús, dijo, aquí les está platicando una historia a un grupo de personas. Dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión. ¿Qué tuvo? Tuvo compasión. Y acercándose le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, la persona a quien estaba narrando esa historia, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús dijo, ve, ¿y qué? Y haz tú lo mismo. Toda esta historia se encierra en esas 6 palabras. Con 6 palabras nos está diciendo el Señor cuál es aquello o qué es aquello que necesitamos para lograr un cambio en nuestra vida. Que dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Se dan cuenta? León le dijo, ¿quién crees que realmente fue el prójimo de él? Pues el que tuvo misericordia. Ve y haz tú lo mismo. Misericordia no es solo sentir compasión, sino también hacer el esfuerzo por aliviar la situación. Años atrás mi esposa viajaba rumbo hacia el norte. No recuerdo, creo que iba a Chihuahua, pero tuvo que se desvió el avión, la dejó en otra ciudad y tuvo que ir en autobús a Durango, me parece. Pero no dejamos ahí. Ibas a Chihuahua. ¿De dónde a dónde? De Coahuila. De Coahuila a Chihuahua, en autobús. Y subió una mujer que iba de compañera de ella en el asiento. Tenía el brazo torcido, muy deforme. Y ya mi esposa, como casi no le gusta hablar, se puso a platicar con ella. Y bueno, toda la noche que viajaron, platicaron. Lo único que hicieron no dejar dormir a la gente que quería dormir. Pero llegaron allá a Chihuahua y pero en el trayecto le narró a ella toda su historia. Y esa mujer tenía necesidad de una cirugía, pero no tenía dinero para poderle enderezar su brazo. Estaba todo torcido el brazo. Pobrecita,
Digo porque después la vi. Pero a fin de cuentas mi esposa dijo, mire, vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros conocemos al pastor de esa iglesia donde usted acude, porque ella era cristiana y ella asistía a una iglesia muy grande, no les digo el nombre, ni les voy a decir el pastor para que se pongan a investigar. Pero a fin de cuentas, yo tomé el teléfono, después que me platicó la historia de mi esposa, tomé el teléfono y hablé, no estaba el pastor, hablé con sus líderes, los principales. Pero ¿sabes qué? Tienen una mujer ahí, miembro de su congregación, que tiene necesidad de una cirugía. Yo le dije que los buscara, que buscara al pastor y ver qué pueden ayudarle. ¿Saben qué me contestaron? ¿Sabe qué, hermano Carlos? La verdad nosotros, dice, no tenemos ese trabajo, no hacemos ese tipo de trabajos aquí de ayudar a la gente en operaciones. Yo me fui para atrás. Oye, entonces, ¿qué clase de iglesias son? Es una iglesia de 5,000 miembros. Y entre 5,000 miembros que hay, yo como pastor conozco a las ovejas, conozco a qué se dedican, o pretendo conocerlas, porque hoy en día muchos pastores no se entretienen en investigar o conocer a sus familias, a las familias que acuden a la iglesia. Pero debe haber en esa iglesia abogados, médicos, cirujanos, debe haber electricistas, albañiles, debe de haber de todo. Pero no tuvieron compasión de esa mujer, miembro de su iglesia. Y esa mujer, por alguna razón, mi esposa le dice, vente para acá, Oaxaca, te vamos a ayudar nosotros. Nosotros tenemos una iglesia muy pequeña. Pero yo como médico conozco a colegas que me pueden ayudar y hablé con un traumatólogo y le dije, ¿sabes que hay esta necesidad con esta mujer? Échanos la mano. Él no era cristiano y ¿saben qué hizo? La operó gratis. Cuando el pastor quiere hacer algo por sus ovejas, lo hace. Pero no lo hace porque no quiere muchas veces. Y no importa si esa ovejita diezma o no diezma, tu obligación es cuidar a la ovejita que está lastimada de la patita, cargarla, vendarla y acariciarla, tener compasión y actuar en poder sanar esa oveja. Esa es una de las obligaciones principales que tiene un pastor. Si no haces esa tarea, no eres un pastor. Porque debes de tener misericordia. Y tú que me estás escuchando, padre de familia, eres el pastor de tu familia y debes tener misericordia por tus hijos, misericordia por tu esposa. A fin de cuentas, esa mujer fue operada aquí. Y como solamente él podría brindar el servicio profesional de hacer la cirugía, bueno, yo pagué lo que fue la estadía hospitalaria. Si no quieres, no actúas. Pero todos podemos actuar. Todos podemos actuar. Nos costó dinero. Invertimos dinero, pues ¿saben? Lo más importante es que Dios no se queda con las manos cerradas, porque cuando tú eres misericordioso y actúas, Dios te bendice. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? ¿Cuál es la promesa? A ver. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos recibirán misericordia. La misericordia no solo es sentir compasión, sino también hacer el esfuerzo por aliviar la situación. Y mire, a pesar de que hemos sido una iglesia pequeña por muchos años, siempre el Señor nos ha puesto momentos en el que hemos tenido que ayudar. Recuerdo aquel hombre argentino, un cristiano que andaba predicando el evangelio en el curso hacia Guatemala. Se volcó el autobús y al volcarse perdió el brazo. Perdió el brazo, cercenado totalmente desde su axila, perdió el brazo totalmente. Me hablan de Argentina
Y me dice, Carlos, sabemos que siempre nos puedes echar la mano, ayúdanos en esta ocasión. Dice, porque tenemos un hermano que sufrió un accidente, está hospitalizado en Juchitán y la verdad no tenemos contacto con él. Quisiera ver si nos puedes ayudar. Tú que estás allá en Oaxaca. Y ellos piensan que Juchitán está aquí en Oaxaca. Y no, ¿saben qué? Tuve que hacer un viaje por apoyar a mis hermanos de Argentina, hacer un viaje de Oaxaca hasta Juchitán, que bien rápido hacemos 4 horas, y llegué al hospital donde él estaba internado en Juchitán, no estaban haciendo nada. No, el autobús donde se accidentó no querían pagar los gastos. Y yo le dije, hermano, tú dices qué quieres que hagamos, seguimos insistiendo aquí con el ADO, o te vas con nosotros a Oaxaca. Dice, no, me voy con ustedes. Lo tomamos en el auto y nos lo trajimos a Oaxaca. En nuestra congregación teníamos un hermano que se dedica a la estética. Así que sabes que echarle una manita, porque el hermanito de verdad ya le creció el pelo y la barba. Lo teníamos hospedado en mi casa, vino él a la casa, le cortó el pelo, lo rasuró. Mientras nosotros estábamos viendo que se restaurara. Ya que se restauró él, definitivamente perdió el brazo, pero ya sano, regresó a Argentina. Es no solamente sentir compasión, sino actuar. Ya sea con dinero, ya sea con lo que tú conoces, con tu profesión, pero toda una congregación puede actuar con compasión, pero yendo hacia la acción, a solucionar, a ayudar al que está en necesidad. El misericordioso siempre ayuda a los más débiles, ayuda a los más pobres. Otra ocasión, a veces somos exagerados los cristianos, otra ocasión un hermano le tuvo una descarga eléctrica, él era electricista y pues en ese momento él quedó inhabilitado, ya no podía trabajar. Y mientras se recuperaba, nosotros fuimos a visitarlo, era miembro de otra iglesia. No era de nuestra iglesia, era de otra iglesia, pero conocidos nuestros. Fui a verlo y sale la esposa y dice, hermano, dice, pastor, no tenemos para comer. Y salí de ahí con mi esposa, ¿sabes que vamos a comprarles algo de despensa, de comida? Y salimos y fuimos a traerlo. Y cuando íbamos en el camino, ya tenía una semana de que estaba en esa situación de convalecencia este hermano, y yo le dije a mi esposa, oye, dijo que no tenían para comer. Pero yo vi a los niños que corrían para allá y para acá, se les veía vivos, con energía. Muchas veces exageramos nosotros y decir, pues nada más tengo sopa para comer, nada más tengo frijoles para comer, eso significa comida, no quiere decir que no tienes para comer. Cuando yo he ido a visitar a los hermanos en la sierra, en las misiones, nos hemos sentado a comer tacos con salsa, con chile. Tortilla, le pones una embarrada de salsa y la comes. Para mí es comida eso. Yo no llego acá diciendo, ay, no nos dieron de comer. ¿Cómo no? ¿Y cómo es que te estás moviendo? Yo creo que no sabes lo que es un ayuno. Y te invitaré a que un día ayunaras. El misericordioso siempre consolará a los que lloran y a los que están de luto. El misericordioso perdonará a los demás y buscará restaurar relaciones. Hace poco murió una hermana muy querida que se convirtió y se congregaba con nosotros en la iglesia. Y por algunas cosas se fueron de la iglesia y ahora permanecen en otra. Pero un día un amigo me hace una llamada y dice, ¿qué crees, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Pero qué sucedió? Fíjate que murió esta hermanita. Y nos dolió mucho. Mi esposa se puso muy triste porque la queríamos mucho a ella. Inmediatamente nos fuimos al hospital, vi al esposo, le digo, ¿cómo estás? No, muy mal, se puso a llorar. ¿En qué te puedo ayudar? Dice, no sé, andaba como en las nubes él, entonces ya hablé con un familiar, ¿cómo están las cosas? Pues es que dice, no tiene ni siquiera para el entierro. Y yo me acordé que tenía por ahí un certificado de un crematorio, y entonces yo, ¿sabes qué? Mira,
no sé qué planees tú, pero yo te puedo ofrecer esto. Y le di ese certificado para el crematorio y dijo, muchas gracias. Aún cuando fallece una persona, podemos ayudar. No solamente es ir a dar un abrazo, es ver cómo está en sus necesidades. Y más si murió el esposo, en qué situación queda la esposa, ya no va a recibir el dinero que recibía de su esposo por el trabajo. ¿Qué podemos hacer? El misericordioso perdonará a los demás y buscará restaurar relaciones. A veces te enojas, yo no entiendo por qué muchas veces en las iglesias cuando un hermano se va, te vas a otra iglesia y jamás tus amigos de hermanos de la iglesia te vuelven a hablar, te los encuentras y hasta parece que vieron al diablo. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Ustedes creen que esta iglesia no tenemos ninguna relación con las iglesias de Etla? Claro que sí, porque todos somos hijos del mismo Padre. Somos hermanos. Y si yo cambio de iglesia, mis hermanos que están aquí no deben de hacerme el fuchi. Debemos de saludarnos. Debemos de invitarnos a la casa. Pero hay pastores que dicen, con los tales ni te juntes. Pues, ¿qué clase de pastores? No tengas miedo, pastor, no tengas miedo que una oveja tuya le hable a otra. Si esa oveja un día va a una reunión de otra iglesia porque lo invitaron, no lo condenes. Porque esa oveja, si se siente a gusto en tu iglesia, va a permanecer. Le inviten a donde le inviten. Pero si esa oveja siente que le falta el amor de un padre, él va a ir a buscarlo y puede cambiar de iglesia. El misericordioso siempre va a perdonar a los demás. El misericordioso tolerará el carácter de otras personas y va a escoger pensar lo mejor de ellos. Fíjense que hay personas que a veces no quisiera verlos porque me molesta su carácter, pero a veces los tengo que aguantar. Tenemos que aguantarlos. El misericordioso nunca espera recibir a otros. Qué tontería dije. El misericordioso nunca espera recibir regalitos o gratificaciones de otros por algo que realmente hiciste. Ahora sí quedó claro. El misericordioso tendrá compasión de los pecadores. Hay que tener compasión de los pedófilos, de los gays, de las lesbianas, de los asesinos, de los traficantes. Tenemos que tener compasión. ¿Ustedes creen que yo no recibo homosexuales o lesbianas en mi consultorio? Claro que los recibo. Van a ir a un tratamiento conmigo. Y aunque a mí me da cosa poder revisar a un homosexual o a un afeminado, la verdad, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Hay que tener misericordia de ellos. Y además porque te va a pagar. Pero vayamos al ejemplo supremo de nuestro Padre Celestial. Vamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Quién es todo aquel? Si un homosexual cree en Jesucristo, bienvenido a la iglesia. Si una lesbiana cree en Jesucristo, bienvenida a la iglesia. Si un drogadicto cree en Jesucristo, bienvenido a la iglesia. Pero hay veces que en la iglesia, pues una persona, un drogadicto o un vagabundo, de repente como que le hacemos el fuchi. Y decimos, ¿sabes qué, hermano? Para que te sientas cómodo, siéntate en aquel rincón. Él
está cómodo, los que estamos incómodos somos nosotros. A ver que te sienten ahí en medio de tu familia a un drogadicto o a un vagabundo que esté oliendo a perfumes y gardenias. Claro que los incómodos seríamos nosotros. Pero sabe, si tengo misericordia, debo de actuar con esa persona. Recuerdo una vez un comentario de un pastor que hizo el comentario de que, oye, revisen si no les faltó algo, porque este grupo de jóvenes como que son medios ladrones, vienen a escuchar la palabra de Dios, son muchachos que andan en banditas y lo que queremos es que conozcan, que se salven. ¿Saben? Dijo el Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por todas ese tipo de personas. Hay borrachos, hay tipos de borrachos. Los que me hablaron a mí de Cristo, pues bueno, se acercaron a mí con traje y bien arreglado, pero bien alcoholizado. Pero a ver, acercarte a esos que les dicen de los círculos de la muerte, el escuadrón de la muerte allá por la central de abastos, que están tirados, que se vomitan en su cuerpo, están bañados en sus líquidos internos. Ahora, si simplemente, yo me acuerdo cuando mis nietos a veces vomitaban, le estaba pegando su espaldita, los ponía aquí en mi pecho, les pegaba la espaldita para que eructaran. A veces con su eructo sale un chisguete de leche y ya te embarró aquí. Ay, hijo, ya me ensucias. Huélelo. Claro que eso huele más rico que el vómito de un adulto, ¿verdad? Cuando ves a un adulto que vomita, te da ganas de seguir hacer lo mismo, ¿verdad? De vomitar. Entonces, quiero recordarles que esta bienaventuranza viene con recompensa. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Las bienaventuranzas muchas veces son mal entendidas. Dice, si soy misericordioso con los demás, entonces Dios va a ser misericordioso conmigo. Si perdono, Dios me va a perdonar. Y eso es verdad. Pero no es total. Quiero entender que con esto, que para ser perdonado, la condición de que Dios me perdone, debo perdonar a los demás. No es tan sencillo. Enfoquémonos en el problema acerca de dos afirmaciones paralelas a esto. Por ejemplo, la conocida frase del Padre Nuestro, Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, estoy diciendo al Señor, perdona mis deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Si yo ya perdoné las deudas de los que me debían, automáticamente sé que Dios me va a perdonar. Mucha gente interpreta esto en el sentido de que si uno perdona, Dios nos va a perdonar. Si no, lógicamente no lo hará. La segunda, la conocida parábola de los deudores, Mateo 18:23. Mateo 18:23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, y quiero que pongan mucha atención a esta parábola, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó toda la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una pequeñísima cantidad de lo que él debía. Y echándole mano, lo ahogaba, o sea, le estaba estrangulando y le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido, haber tenido compasión por tu consiervo? Y así como yo me compadecí de ti
Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial dice, hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de su hermano. En el Padre Nuestro dice, perdona mis deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y damos por sentado que el Señor automáticamente nos va a perdonar, pero en esta parábola, en esta historia de los siervos deudores, nos damos cuenta que el Señor perdonó a su siervo porque le suplicó. Y él dice, ok, te perdono. Pero cuando él sale y ve a uno de sus consiervos que le debía dinero, en vez de tener la misma misericordia que él recibió, fue contrario, no tuvo misericordia, no tuvo compasión de él, lo tomó, lo lastimó, casi lo mata, y lo mandó a la cárcel. Entonces el Señor dice, ¿qué no debías haber hecho tú lo mismo como yo lo hice contigo? Y lo eché a la cárcel. ¿Cómo está la cosa? Me perdonó y ahora resulta que porque yo no hice algo como lo que él hizo, me quita el perdón y me manda a la cárcel. ¿Dónde está la respuesta? Padre, perdona mis deudas como también yo perdono a los que me deben. Automáticamente estoy recibiendo el perdón. Sí nos perdona el Señor, pero debe de ir acompañado también eso de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Así que la Escritura nos enseña que Dios me perdona solo cuando yo perdono a otros. No es así. Nuestro Señor dice en realidad que solo recibo perdón cuando verdaderamente estoy arrepentido. Una cosa es que, por ejemplo, si yo me endeudé con el banco y pido perdón al banco y el banco dice, sabes que estás perdonado, pero salgo de ahí y vuelvo a endeudarme, quiere decir que no me arrepentí, que no entendí la lección y vuelvo a los mismos pasos, entonces me van a enviar a la cárcel. Así de automático. ¿Sí? Estar verdaderamente arrepentido significa que solo merezco el castigo, no merezco la gracia, merezco el castigo y que yo recibo el perdón por todas mis faltas. Eso nada más debo de agradecerlo a Dios por su amor que tiene hacia mí, por su misericordia, por su gracia derramada en mi vida. Y es todo, como dice el apóstol Pablo, Efesios 2:8, porque por gracia haber sido salvados por medio de la fe. Dice, por gracia haber sido salvados. Un regalo, la salvación, algo que no merecíamos nosotros. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Creer que en la muerte de mi Señor Jesucristo automáticamente recibo el perdón de mis pecados cuando yo creo en el sacrificio, cuando creo que yo fui clavado en esa cruz juntamente con Él, cuando Él llevó mis pecados a la cruz, automáticamente lo creo por fe, entonces soy perdonado. Y esto no es de nosotros, dice Pablo, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por lo que yo haga en este mundo, no por lo que yo sea, no por mi personalidad, no por todas las obras buenas que haga en este mundo, sino no por las obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo que recibes de Dios. Esto quiere decir que si estoy en verdad arrepentido y me doy cuenta de mi posición delante de Dios, entonces yo recibo el perdón porque sé y reconozco que no merezco el perdón. Entonces cuando yo confío en el Señor y cuando mi fe está puesta en Él y recibo ese regalo inmerecido del perdón, ahí es donde se arreglan las cosas, ahí es donde entra el arrepentimiento. Entonces es lo mismo que debo hacer yo con mis hermanos. Si me han ofendido, me deben algo, perdonarlos. Pero si hay arrepentimiento, quiere decir que no va a volver a ser la persona. Es como aquel que me debe, ¿sabe qué, doctor? Perdóneme por lo que hice. Y yo vuelvo a creer en él. Le perdono la deuda. Pero en otra ocasión me vuelve a pedir dinero prestado y otra vez me la vuelve a hacer. No puedo meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque no entendió la lección.
Esta bienaventuranza sigue a las anteriores, por lo cual lo relaciono de esta manera. Soy pobre en espíritu y me doy cuenta ¿en qué? En que no soy justo delante de Dios y que necesito aprender más de Él. Me doy cuenta que ante Dios y su justicia no valgo nada. Estoy necesitado de la gracia de Dios. No solo esto, sino que lloro por el pecado que mora en mí. Veo que algo no puede solucionarse en mi vida. Veo que no puedo yo eliminar ese pecado que mora dentro de mí. Y como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente Dios. Dios te puede hacer libre por amor, por misericordia, por su gracia divina. Y no solo esto, soy manso. Lo cual significa que he tenido ya una idea de realmente quién soy. No importa que sea un médico, no importa que haya sido galardonado como mejor flebólogo de México, entiendo que delante de Dios nada sirve de eso y todo eso lo desecho con tal de conocer más a mi Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que tengo hambre y sed de justicia. La deseo, he tenido hambre y sed, quiero aprender más de Él, quiero ser justo delante de Dios y que de esa manera puedan tener la reconciliación con Él, porque es lo que me va a dar la vida nueva. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Volvamos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nunca pecó, nunca hizo daño a nadie, vino a predicar la verdad de Dios. Él vino a buscar y salvar al perdido. Y Él está ahí, clavado en la cruz. Ahí está, agonizando, muriendo. ¿Y qué es lo que Él dijo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? ¿Por qué va a perdonarlos Jesús? Porque no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Veamos a Esteban mientras lo están lapidando. ¿Qué dice? Él exclama al Señor cuando lo sacan ahí. Pablo está ahí prácticamente avalando esa muerte de Esteban. Y simplemente Esteban exclama: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Lo mismo la gente cuando te lastima, cuando te ofende, ¿sabes, Señor? Yo la perdono. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. ¿Qué es aquella persona que no sabe lo que está haciendo? Es una persona inconsciente, que no entiende el daño que está ocasionando. Lo está haciendo, pero no entiende el daño que está haciendo. Padre, lo perdono porque no sabe lo que está haciendo. Esteban tiene compasión de ellos, a pesar de que está recibiendo las piedras, a pesar de que lo están matando. Jesús estando en la cruz, lo están ofendiendo, lo están lastimando, y sabes, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos de sentir compasión por aquellos que están esclavizados en el pecado, por aquellos que viven en la inconsciencia. El siervo cruel o injusto no perdonó a su consiervo, que llevó como premio haber sido llevado a los verdugos nuevamente, haber sido encarcelado, y no saldrá hasta que pague todo lo que debe. Porque una condición para el perdón es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa, entre otras palabras, que delante de Dios yo no merezco el perdón, pero estoy arrepentido y por eso recibo la gracia delante de Dios y la misericordia extendida hacia mí. ¿Somos misericordiosos? ¿Somos misericordiosos? Quiero que pase el grupo a la danza. ¿Son misericordiosos? Yo no les pregunto qué clase de vida llevan. No les pregunto si hacen esto o aquello. Solo les pregunto una cosa. En tu diario vivir, cuando sales de casa, cuando llegas al trabajo, en el transcurso a tu trabajo, en tu casa, ¿son misericordiosos? ¿Tienen compasión por su prójimo, incluso cuando los ofende a ustedes? ¿Tenemos compasión? Este es el mensaje de hoy. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Yo sé, tú que me estás escuchando vía internet, o los que están aquí,
Si tú sabes que realmente no has sido misericordioso, quiero orar por ti. Y que Dios ponga un corazón como el de Él en ti. Que cambie ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Pero antes quiero hacer una oración, o quiero invitarte más bien, a si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. Tú que me estás escuchando allá en el lugar que estés, si realmente nunca has sido invitado a una reunión y por casualidad estás escuchando este mensaje a través de Facebook, quiero decirte que no es ninguna casualidad, sino porque Dios está extendiendo la mano hacia ti, porque Él te ama y Él quiere derramar su gracia en ti. Él quiere extender su misericordia hacia ti. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque te ama. No importa lo que tú hayas hecho. Si tú realmente necesitas el amor del Padre, te voy a pedir que ahí donde estés inclines tu cabeza. Voy a pedir a todos que se pongan de pie. Inclines tu cabeza y hagas esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque me has permitido escuchar de ti. Yo sé, Señor, que tú me amas. No importa lo que soy. No importa lo que he hecho. Y no importa lo que pienso. Yo sé, Señor, que tú me amas. Y quiero que extiendas tu gracia y tengas misericordia de mí. Quiero invitarte, Señor Jesús, a mi corazón. Que vengas a mí y vivas en mí. Padre, estoy arrepentido por todos mis pecados cometidos. Y te pido que me perdones. Gracias, Señor Jesús, porque sé que me has perdonado. Y en este momento, Señor, yo te pido que a partir de ahorita tú vivas en mí, que cenes en mi corazón juntamente conmigo y que ya de ahí no vuelvas a salir. Que todo tu amor transpire en mi cuerpo, Señor, hacia los que me rodean. Gracias, Señor Jesús.